a través de 1500 años, y lamentablemente la Reforma no logró corregir, porque la Reforma lo único que hizo fue reformar algunas cosas, pero jamás restaurar nada. Entonces hemos seguido pues adoleciendo de estos conceptos de la iglesia primitiva, de estos beneficios de la iglesia primitiva, de ser unas congregaciones pequeñas, y sobre todo, no solamente pequeñas por el hecho de ser pequeñas, sino por el hecho de ser participativas. Entonces, esto es lo primero que quería significar, que la iglesia en Pentecostés no es un ejemplo de una mega iglesia, ni puede serlo por el simple contexto de su lectura. Te puedes dar cuenta que eran personas de tránsito judías, que cada uno se regresaba a su sitio después que venían precisamente para la fiesta de Pentecostés. Cosa parecida tenemos allí escrito en detalle con el eunuco que era tesorero de Candace, la reina de los etíopes, que regresaba de adorar en Jerusalén. Entonces, eso por una parte. Por la otra, creí oír algo de los concilios sobre la defensa de la doctrina de la apologética, que se crearon con los llamados pues padres de la iglesia. Empezaron el concilio de Nicea, que fue el primero, tratando de imitar un poco el único concilio bíblico que está en Hechos 15, que es el concilio de Jerusalén. Entonces, esas imitaciones, lamentablemente, lo que hicieron fue destruir la doctrina, lejos de consolidarla, porque sí es verdad que aclararon ciertas cuestiones como la deidad de Cristo. Esto es una cuestión que está en la Biblia, que Dios no ha dejado en el vacío. La doctrina de una vez por todas fue cerrada con Juan en el Apocalipsis y explicada en detalle al apóstol Pablo y en menor grado al apóstol Pedro, en menor extensión, por así decirlo, aunque no en menor profundidad de ninguna manera, sino no tan específicamente. Pero nosotros lo que tenemos son la doctrina apostólica de estos tres apóstoles, que son Pablo, Pedro y Juan, y allí termina la doctrina. De manera que lo que nos llama la atención poderosamente ¿Carlos? Es que los padres de la iglesia, recordemos que Jesús dijo, a nadie llaméis padre. Entonces, cuando yo llamo padre a alguien, estoy contraviniendo un mandamiento del Señor. Cuando yo llamo líder a alguien, estoy contraviniendo un mandamiento directo del Señor, que no quiere que llame a nadie líder y a nadie padre. Entonces, estas son cuestiones. Claro que puedo llamar a mi padre, al padre que me engendró, claro que lo puedo llamar. El Señor se refiere en sentido espiritual. Entonces, estos mal llamados padres de la iglesia primitiva, ellos destruyeron la doctrina sencilla y simple, por así decirla, que contienen las epístolas del apóstol Pablo. Porque una de las ventajas que tiene la doctrina cristiana es que no tiene liturgia. Entonces, estos concilios lo que hicieron fue hacerle la cama a la Iglesia Católica Romana, y el hacer todas estas serie de cuestiones que mezclaron con las religiones griegas, latinas, y también con parte de la judía, el continuo santiguarse, el uso del agua bendita, el uso del incienso, el altar, el púlpito, todas esas cosas, y que muchas de ellas fueron perpetuadas por la iglesia protestante y en uso actual por la iglesia evangélica. Tú sabías, no sé si tú sabías que, por ejemplo, el púlpito es una cuestión donde se utilizaba en los tiempos de los griegos
en el tiempo de Aristóteles, te estoy hablando varios siglos antes de Cristo, para declamar, para hacer obras de teatro. Para eso se utilizaba, se llama ambo, A-M-B-O, ambo. Y el ambo, entonces, lo puso en boga un gran declamador que se llamaba, enemigo de los judíos, por cierto, que fue uno de los padres de la iglesia, que le llamaban Boca de Oro, Juan Crisóstomo. Al quien yo llamo cariñosamente, entre comillas, Juancito Pico de Oro. Porque hay que ver las barbaridades, mira, las barbaridades que dijo Juan Crisóstomo del pueblo escogido fueron tan graves que después las retomó su alumno Martín Lutero, y de allí, oye bien lo que te voy a decir, de allí, de Juan Crisóstomo pasaron a Martín Lutero, y de Martín Lutero pasaron a Goebbels y Hitler. Y a Hitler, sí. Bueno, sí, mucha gente no sabe eso, que el reformador Martín Lutero era antisemita, en palabras sencillas, para que doña Juana entienda, odiaba a los judíos. Odiaba a los judíos, y recordemos que la salvación nuestra viene de los judíos. Sí. No nos debemos olvidar. En mi mano tengo un par de volúmenes aquí que se llaman Instituciones de Calvino. Esto son 2 libros de 1400 páginas, los dos. Ustedes tienen que pensar que una Biblia tiene 900 páginas, 1000 páginas. Esto es más grande que la Biblia. Y lo llama Institución de la Religión Cristiana. Lo compuso, lo terminó de escribir en 1530 más o menos, 1530, sí. Es particularmente interesante la fecha que él lo termina de escribir, porque es el tiempo cuando él ordenó que se quemara a Juan de Servet en la hoguera. Entonces, fíjense ustedes, instituciones de la religión cristiana. Quiere decir que a Dios, al Espíritu Santo, se le había olvidado estos pequeños libros, estos pequeños consejos, y Calvino en el siglo XVI, pues lo suplió. Quiere decir que la Iglesia había estado 16 siglos sin estas cosas. Entonces, como ustedes pueden ver, esto fue exportado, es la base de la religión evangélica, de la religión protestante, y pasó a Estados Unidos, pasó a Holanda, a Inglaterra, de Inglaterra pasó a Estados Unidos, es la base de la religión norteamericana, que se mezcla con la Biblia y la bandera y la Constitución, en fin, todas esas cosas. Un hermano, creo que el mismo hermano de Bolivia, me preguntaba si como persona, como ciudadano, tenía alguna responsabilidad. Y esto aprovecho para decirlo. Nosotros, nuestra responsabilidad como ciudadanos de un país es simplemente respetar las leyes, más nada, siempre y cuando no atenten contra nuestra fe. Porque si atentan contra nuestra fe, debemos recordar las palabras de Juan y Pedro, que dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, en tanto no me sean contrarias a mi fe, yo las obedezco, pero en cuanto son contrarias a mi fe, entonces yo debo pues declararme insumiso legal de ese país, lógicamente, porque no puedo alterar mi fe, ni romper la palabra, ni mi pacto, ni el pacto que Dios hizo conmigo por causa de una ley humana, que obviamente está equivocada. De manera que nosotros debemos permanecer en paz, en santidad y separación, y no siendo tropiezo a nadie, pero no tomar parte. La política y la fe son explosivas, y lo que sí está de acuerdo con la política es la religión.
la religión cristiana, eso sí está de acuerdo con la política. Yo tengo, y ustedes pueden meterse en internet y verán que en América del Norte con la Biblia y con la cruz católica en América del Sur y América Central, los conquistadores se cargaron a 100 millones de indígenas. Si se cargaron, quiere decir los mataron. Los mataron, sí, los mataron, los esclavizaron, los dejaron morir, con las pestes que trajeron de Europa, etcétera, etcétera. O sea que no hay mucho entusiasmo para celebrar el 12 de octubre. Carlos, claro, dos cositas pequeñitas. La primera, un paréntesis. ¿Usted pudiera alejarse un poquito la lámpara de su rostro? Porque el efecto lumínico queda como para una película de Hitchcock. Ah, caramba. Bueno, es que yo te tengo que decir que ahora la lámpara no me... ¿Qué tal ahora? No, mejor. Es que se ilumina de abajo para arriba y queda como de terror. Lo segundo, esto ya cerrando el paréntesis. Es que la idea era esa. Qué gracioso, Carlos. Bueno, lo segundo, Carlos. Muchos le adjudican a Juan Calvino, que hizo tantos aportes a la iglesia cristiana protestante, le adjudican haber sido el cerebro de lo que hoy llamamos democracia, el que supo definir lo que debe ser un Estado democrático. ¿Usted comparte esa idea? Claro que sí, cómo no, la democracia, él se la copió, la democracia, lo tomó del libro de su héroe, que era San Agustín, de la ciudad de Dios, de manera que esto era el reino de Dios en la tierra, o sea, esto era que Dios tenía que hacer las cosas perfectas en la tierra. Claro, Él es el artífice de eso. Y quien fue un instrumento de transferencia entre Calvino y en 1776, entre los llamados padres de la nación norteamericana, fue un tal Rutherford. Entonces, de Inglaterra o de Escocia. Entonces, esta transferencia, eso se llama teología federal. Y estoy totalmente de acuerdo con eso, claro que sí, pero que eso esté de acuerdo con la Biblia, a mí me parece que es la aberración más astuta y más perversa que ha existido en la historia de la humanidad. Y Dios va a juzgar con particular dureza a toda esa gente que ha mezclado esas cosas, porque el reino de Dios no es de este mundo. Nosotros no tenemos nada que ver con democracia. Nosotros, si aceptamos el gobierno de Dios, tenemos que entender que Dios aborrece la democracia.